Código 3 presenta. Muy buenas noches, amigos de las noticias de Código3.com, exactamente las 9 de la noche en punto, este día 23 de enero del año 2023. Con el gusto de siempre, quienes habla y quienes saluda, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, para hablar de todo lo que es la relación y la información, como debe de ser, en la región centro-sur del estado de Chihuahua, y también lo que se está viviendo en estos precisos momentos allá en Madera, Chihuahua. Tenemos algunas imágenes que en un momento más pondremos. Tenemos las imágenes justamente de un accidente vehicular en el sector sur de Delicias y también 650 denuncias. Sí, 650 denuncias se registraron en la FEM, en la Fiscalía Especializada de la Mujer, en cuestión de violencia intrafamiliar. Tenemos las imágenes justamente de lo que está pasando en estos momentos allá en el municipio de Madera. Y esto se lo vamos a mostrar para que tomen precauciones de la madrugada del día de hoy y lo que podamos tener para el día de mañana, ya que está mencionando, se está indicando de que viene a descender la temperatura en la región centro-sur del estado de Chihuahua, y precisamente en la capital del estado se habla de un descenso de temperatura, y mencionar, especificar, en la capital están esperando agua-nieve. Son las imágenes oportunas, momentos exactos que mi compañero Miguel Ángel Villamayamas nos acaba de traer este enlace, donde los compañeros de los medios de comunicación nos lo están mandando. Vean nada más la cantidad de nieve que está cayendo en estos momentos en Madera. La región serrana se encuentra así en este momento. Hay que recordar que años atrás, mes de febrero, aquí en este municipio también cayó nieve. Estamos hablando de que estamos en el mes de enero. Frío, todavía nos queda tiempo de heladas, todavía nos queda tiempo de fresco. Pero vean nada más, simple y sencillamente esto es bonito. Para aquellos que les gusta lo que es la nieve, vea estas imágenes que le presentamos justamente en estos momentos, en donde tenemos la imagen más que oportuna y sobre todo una imagen más que bonita. Vean nada más la nieve. Pero estas imágenes se las vamos a conocer porque viene el descenso de temperatura en este municipio. Si usted mañana o ahorita en estos momentos siente el descenso de temperatura, créame que mañana, por la mañana, tendremos más. Y al mediodía, créame que la temperatura va a bajar todavía bastante. Extreme precauciones, manténgase en el cuidado, vamos a proteger a los niños, a los adultos mayores y nosotros mismos. Obviamente debemos estar cuidándonos, un buen abrigo, una buena bufanda, un buen bonete, cubrirnos bien mañana que tengamos que salir a trabajar. Y tenemos esas imágenes, no sé qué le parezca a la gente, tenemos comentarios, Mike, donde la gente, pues bueno, parece que está reaccionando en cuestión de las imágenes, ¿es correcto? Donde, bueno, vamos en este momento a checar y tenemos algunas imágenes. Hay que agradezco a mi compañero Mike Villalba, como siempre, atento, manejando bien los controles para que usted compártala con sus amistades, etiquete a la gente que nos está viendo, porque estas imágenes, le repito, mi compañero Miguel Ángel Villalba Llamas las acaba de aterrizar, son imágenes justamente de lo que está pasando en estos momentos allá en el municipio de Madera, Chihuahua. Imágenes importantes, especiales. Dice, saludos desde Ciudad de Delicias, Chihuahua, Arturo Estrada. También saludos, está genial. Gracias también a Boris Vallejo, también gracias. Es imágenes, le repito, momentos oportunos de la nieve que está cayendo allá en Madera, Chihuahua. Para muchos, pues el frío, le voy a ser sincero, a mí el frío no crea que soy mucho del agrado, padecemos mucho de la garganta, padecemos mucho de rápidamente enfermarnos, pero no deja de ser un espectáculo. Y sobre todo, lo más importante, pues simple y sencillamente son las cuestiones del clima, y con la naturaleza, pues nada se puede hacer. Hablando de información local, aterrizamos en el municipio de Delicias, Chihuahua, justamente donde se reportó un accidente vehicular
en la Avenida del Parque y justamente Boulevard Gómez Morín. El oficial de vialidad nos va a conocer la información general detallada de lo que sucedió con este accidente. Mira, se suscita un percance serial tipo choque donde participan un vehículo de la marca Nissan tipo auto color blanco de la línea Centra y un vehículo de Chevrolet color plata de la línea Cobalt aquí en el Gómez Morín y Avenida del Parque del lado sur. Coméntenos cómo se presenta este hecho. Comentan los conductores que al transitar por la Avenida del Parque ambos intentan realizar un viraje para ingresar al Gómez Morín, por lo que invade el carril de circulación. Muy bien, ¿vehículo responsable? El Nissan Sentra, Muy bien, ¿lesionados? afortunadamente no se encuentran lesionados. ¿Aproximadamente los daños materiales? Entre ambos vehículos, algunos 40,000 pesos. ¿Se vio obstruida alguna vialidad? Fue momentáneo nada más en lo que movíamos los vehículos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Código 3, las noticias. Justamente en estos momentos tenemos vía telefónica a la licenciada Daniela Rodarte. Licenciada, primero que nada, muy buenas noches, bienvenida a las noticias de Código3.com. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues licenciada, aprovechando, como luego se dice, deseándole un feliz cumpleaños, sabemos de antemano, nos acaban de informar la gente aquí de producción que estuvo en manteles largos o está en manteles largos, deseándole un feliz cumpleaños y que vengan mucho más. Gracias, así es, estamos festejando ahora las 32 primaveras, muy contentos y muy festejados, muchas gracias por la felicitación. Licenciada, viene información muy importante del gobierno municipal de Delicias, coméntenos, se habla de la visita de la gobernadora del estado a este municipio. Así es, estamos haciendo una invitación extensiva a todas las mujeres de Delicias. El jueves a las 11 de la mañana en el gimnasio municipal estará nuestra gobernadora aquí acompañando al alcalde Jesús Valenciano al lanzamiento de la tarjeta morada. Esta tarjeta que tiene como objetivo proteger la economía de las familias delicienses con descuentos en algunos negocios que ya la gobernadora nos hará hacer saber el jueves que nos visite cuáles van a ser nuestros negocios, todos los beneficios que va a tener esa tarjeta y pues sobre todo pues para ese apoyo, ¿no? para las delicienses. Entonces estamos aquí haciendo un trabajo en conjunto con el gobierno del estado para hacer llegarle a la mayor posible delicienses esa tarjeta. Comentaste que ese día no vamos a tener trámites en existencia, sino que se van a dar nada más a conocer todos los beneficios, todos los negocios, de la manera en la que se va a trabajar y cómo se va a hacer llegar ese formato para llenarse. Es un formato muy sencillo que varias dependencias aquí del municipio van a estar trabajando en conjunto, sobre todo el Instituto de la Mujer va a estar trabajando ese proyecto de la tarjeta morada y es muy sencillo, es presentar la credencial del lector y llenar un formato. Sería básicamente todo. Algo más que se agregar, licenciada, antemano agradecemos la oportuna información que da a conocer para las noticias de Código3.com y que nos haya recibido la llamada. No, agradeciéndoles a ustedes y nada, pues esperamos que esta información sea llegar a todas las salas delicienses y nos acompañen. Sí, sería bien importante que todas las mujeres que puedan nos acompañen para que tengan y se puedan otorgar ese beneficio de esas tarjetas que le vamos a tener ahora de la tarjeta morada para llegar con todos los mejores descuentos a ellos y como te comentaba, pues proteger sobre todo la economía a la familia, ¿no? Que si compran unos zapatos, tienen 3 hijos, pues ya un descuento que se les haga, pues ya es un avance para nosotras las mujeres que tenemos hijos, que tenemos que hacer compras. Entonces sí, muy padre que va a estar esa tarjeta. Nomás para confirmar y sobre todo a la gente que le quede claro, la visita de la gobernadora es para dar a conocer el programa, mas no se van a realizar trámites, para que quede esto claro y asentado.
Así es, solamente se va a reconocer el lanzamiento en conjunto con el alcalde Jesús Valenciano de la tarjeta morada y ahí se les dará a conocer todos los beneficios, descuentos, negocios y cómo será el proceso para la entrega de esas tarjetas. Agradecido, muy amable, que tenga usted una excelente noche. Es Daniela Rodarte, jefa de eventos y logística del gobierno municipal de Delicias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ahí está la oportuna intervención, sobre todo dando a conocer esta información a detalle de lo que va a suceder el día jueves con la visita de la gobernadora de Estado, María Eugenia Campos Galván. Tenemos información donde afortunadamente el ser voluntario es algo muy importante y más en una asociación que viene creciendo, una asociación que viene desarrollándose, que empezó con 1, con 2, obviamente como todas, y el crecimiento ha sido grande en tan pocos meses. Desde equipamiento, desde capacitación y más voluntarios se siguen uniendo a lo que viene siendo halcones de la perla del Conchos. Esta que se trabaja para los que son rescates de búsqueda, no únicamente en el agua, sino también terrestre. Esta tarde de domingo llevamos a cabo lo que es una plática con al menos 10 aspirantes a pertenecer al grupo Halcones de la Perla del Conchos, del grupo de búsqueda y rescate. Son cerca de 26 los que atendieron o los que mostraron su interés por formar parte ante esta convocatoria que hicimos a principios del mes. En esta primera etapa pues hicimos primero una reunión. Esta es la segunda actividad en la que les mostramos cuáles son las herramientas con las que trabajamos, que son cosas sencillas pero no fáciles de maniobrar. Tienen que conocerlos, aunque se trata de ganchos hechos de una varilla y sogas. Tenemos chalecos salvavidas, tenemos guantes, diversas herramientas con las que utilizamos para recuperar cuerpos en los diferentes canales, ríos y presas de la región. Pues aquí conocieron un poquito de qué se trata, por qué los utilizamos y aprovechamos para hacer una ristra. Una ristra es pues hecha de cruzar completamente el canal principal Conchos, esto a la altura del kilómetro 92, aprovechando que pues aquí es una zona donde es común que pasen este tipo de accidentes. Según las estadísticas, pues eso es lo que nos marca, que siempre hay trabajo ahí. Cuando el canal está lleno, siempre hay trabajo, siempre hay desgracias. Cuando el canal está vacío, casi nunca pasan accidentes. Es curioso, pero así pasa. Entonces queremos que la gente del kilómetro 92 o la colonia Nicolás Bravo también se involucre, y vamos a seguir trabajando en esa zona porque queremos que más gente de esa colonia se involucre con nosotros y nosotros involucrarnos con ellos y trabajar juntos. Esta es una segunda etapa, pero vamos a una tercera, y pues poco a poco iremos definiendo los criterios y si tienen el temple para trabajar en este tipo de situaciones. Y lo que queremos es una meta de tener 40, 50 voluntarios que siempre estén al pie del cañón trabajando por la comunidad, y estamos encaminados a tener pues bastante participación para la próxima Semana Santa. Estamos también trabajando en constituirnos como una asociación civil, y pues estamos abiertos a cualquier propuesta en el número 639-110-6318. Luis Armando Rey, quien viene siendo coordinador de la FEM en Delicias de la Fiscalía Especializada de la Mujer, nos da a conocer la estadística anual, lo que sucedió en el año 2022. Llama la atención, 650 denuncias, correcto, escuchó bien, 650 denuncias de violencia intrafamiliar. Estamos hablando prácticamente casi 2 denuncias diarias. Fiscalía de la Mujer estuvo trabajando el año pasado muy de la mano de la Mesa Ciudadana de FICOSEC, impulsando las denuncias, es decir, intentando fomentar en las personas la cultura de la denuncia.
el proyecto que iniciamos con Ficosec principalmente estaba encaminado a construir un puente entre la población y la autoridad. Pretendemos que las personas puedan acercarse a nosotros y externar el problema o el conflicto que tengan en sus casas o bien en el lugar en el cual se desenvuelven y hacerlo de conocimiento de la autoridad. Ese fue el trabajo que estuvimos haciendo. Fueron meses de trabajo, de dar difusión, de colaborar con distintas instituciones, y esto repercutió en el número de denuncias, como lo comentamos hace un momento. El año 2021 tuvimos 566 denuncias y el año 2022 tuvimos 650 denuncias, las cuales engloban todos los delitos, incluyendo violencia familiar, incumplimiento de alimentos y delitos de naturaleza sexual en contra de niñas y mujeres. Me gustaría aquí abonar que este trabajo fue, insisto, de la mano con las organizaciones civiles. No es un trabajo únicamente de Fiscalía, sino que el hecho de que se incrementen las denuncias, el hecho de que podamos abrirnos a la población, es un trabajo que se tiene que hacer de la mano de la ciudadanía junto con las autoridades. Nosotros tratamos de verlo sí como una problemática, naturalmente, pero tratamos de verlo desde otra perspectiva. Tratamos de ver como una oportunidad de resolver un conflicto. En ese sentido, Fiscalía de Mujeres se ha esforzado mucho en atender estos casos. Todos los casos que vienen con nosotros son atendidos y intentar resolverlos. En ese sentido, el año pasado tuvimos 318 causas penales generadas. Una causa penal es una carpeta de investigación que llegó a un tribunal penal. Tuvimos 318, es el número más alto desde que existe Fiscalía de la Mujer. El año 2021 tuvimos 172, es decir, prácticamente el doble en comparación a un año anterior, y esto repercutió en el número de vinculaciones a proceso. Vinculamos a proceso 215 carpetas de investigación y obtuvimos 44 sentencias condenatorias. Lo que pretendemos como Fiscalía de Mujeres, socializando esta información, es que las personas puedan ver, puedan palpar que la denuncia es el primer paso, que hay que venir a la autoridad y que posteriormente se seguirá un proceso penal, y a través de estos números que compartimos, pues revelamos que un gran número de casos quedan resueltos ya el año anterior por sí mismo. El resto de casos continúan en investigación, la mayoría de ellos, o se continúan trabajando. Tenemos información muy importante donde nos dan a conocer lo que viene siendo Alejandro Casillas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Local, las ventas en el mes de enero. Como todos sabemos, diciembre, el aguinaldo, ahorros y todo lo que viene siendo dinero. Las compras ascienden y en el mes de enero, la famosa cuesta, las ventas han sido muy lentas. Enero normalmente, pues ya todos sabemos que es cuesta enero, pero precisamente los últimos 10 días del mes de enero normalmente son los más flojos. Pues precisamente aprovechamos y estamos tratando de mantener en orden la casa, dejando todo listo para, pues igual en febrero se comienzan a activar algunos giros, pues ya es más sobre los temas de regreso a clases, todo lo que tiene que ver con eso, y pues ahorita no nos queda más que ponernos a trabajar dentro de las tiendas. ¿Qué hacer para pues apoyar un poco, Alejandro, a los comerciantes? Porque pues estos últimos 10 días está la venta muy lenta. Claro, pues mira, muchos de los comerciantes aprovechamos también, yo creo que sacamos ahora sí que de los descuentos, quizás de los más agresivos de todo el año, por lo mismo, porque se busca incentivar un poco que los clientes asistan, y pues también en medida de lo posible quienes aún tengan la necesidad de alguno de los productos que vendemos todos como comerciantes, pues es una muy buena fecha que yo creo que la mayoría de los comerciantes están aprovechando de hacer descuentos realmente buenos. O sea, estos últimos 10 días son de descuentos, de aprovechar todo lo que los comerciantes sacan. Sí, lo que buscamos es tratar ahora sí de sacar la mayor cantidad del inventario, pues tratando de tener un poco más de efectivo para poder seguir comprando mercancía nueva o productos nuevos. 41 años se puede decir muy sencillo, y más cuando estamos hablando de un aniversario de una escuela. Tal es el caso del aniversario de la escuela Agustín Melgar en La Campesina. La directora Susana Mendoza da a conocer sobre los trabajos, cómo se está festejando este 41 aniversario de esta escuela, al cual mandamos felicitaciones y ojalá que sigan siendo muchos más años y generando niños pequeñines que son el futuro de Delicias.
Es para mí un honor estar este día tan especial en el cual celebramos el 41 aniversario de la escuela primaria. Mi nombre es Jonathan Yamil y orgullosamente soy exalumno de esta escuela. Una escuela que a través del tiempo ha tenido modificaciones notorias. Mis padres me comentan que cuando ellos estuvieron, contaban con cercas de alambre, los baños se encontraban en la parte lateral, no había un espacio para la cooperativa, menos un lugar techado para educación física, entre otras cosas. Hoy contamos con una cancha techada, una biblioteca, un comedor, la salida adecuada a nuestras necesidades y están en puertas nuevos proyectos. Algo que es importante destacar es la inclusión de padres y alumnos en actividades como el cuidado. Mi nombre es Susana Mendoza Ruiz. Soy la actual directora de la escuela primaria Agustín Melgar en la colonia Campesina. Pues hoy celebrando un año más, el 41 aniversario, maestra. Así es, hoy estamos de fiesta, estamos conmemorando el 41 años de esta institución educativa. Y este día festejamos con la iniciadora, la maestra iniciadora de la construcción de este edificio. De tierra, un salón y una vitrina decían a lo que estamos viendo ahorita. Así es, el tiempo pasa y el esfuerzo de los padres de familia se ha visto reflejado aquí. Cada año los padres de familia, la comunidad educativa, los alumnos y los profesores nos esforzamos porque la educación tenga mayor calidad. No ha sido fácil, maestra. Claro que no, pero sabemos que en el trabajo está el éxito. ¿Proyectos, maestra, que nos quiera develar? Sí. Que vengan. Pues uno de los proyectos que tenemos es que iniciamos con la construcción de un aula de usos múltiples. Aparte de todo, de la educación que impartimos para los alumnos, también para los padres de familia, tenemos primaria, secundaria y preparatoria abierta. Para los padres de familia. Para los padres de familia. ¿Cómo se pueden hacer que se acerquen para pedir informes sobre esto? Claro, de hecho, esta semana pasada estuvimos platicando con todos los padres de familia y ahora en el mes de febrero iniciamos con esa escuela para adultos. Entonces, pocos días le quedan para acercarse. Así es, para prepararnos y empezar con todo. Y este fin de ciclo escolar también esperamos graduar muchos padres de familia. Como ya se esperaba y justamente el mismo alcalde de Delicias había dado a conocer que probablemente en noviembre del año pasado existirían cambios en su gabinete. No, fue hasta el mes de enero de este año 2023 donde hubo algunos enroques, tal es el caso, o bien la llegada como secretario municipal de Enrique Díaz Valverde. Sí, así es. Para nosotros es muy importante estar muy al pendiente de lo que se va requiriendo en la administración municipal. En varias razones. La principal es para dar una mejor atención a la ciudadanía, pero en ocasiones, como en cualquier trabajo, muchos de los colaboradores pueden entrar en un estado de confort y con esto tratamos de poner un manotazo en la mesa y revolucionar y empezar a trabajar a marchas forzadas para poder cumplir de una mucho mejor manera con lo que la ciudadanía nos demanda. Estos cambios son necesarios para el fortalecimiento del proyecto que tenemos como administración, donde el principal objetivo es la ciudadanía deliciense. La verdad es que agradezco mucho la buena disposición de estos hombres y mujeres que a partir de hoy tendrán más responsabilidad y que seguro estoy, el compromiso es con la ciudadanía. Sé que lo tienen y se verá reflejado en su actuar diario. Aquí nosotros aspiramos a fortalecer las distintas áreas. Constantemente estamos haciendo análisis y evaluaciones de en cuáles áreas tenemos que mejorar y la intención es esa, pues precisamente que podamos dar mejores resultados de una manera más pronta y que podamos tener una mucho mejor comunicación con la ciudadanía. ¿Quiénes son, presidente? Mira, en el caso de la Secretaría Municipal, sale Alejandro Badía Gándara, él se va a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y llega aquí a esta el licenciado Enrique Díaz Valverde. El regidor con licencia que estaba en la Dirección de Servicios Públicos Municipales regresa al Cabildo a partir de la próxima sesión. Lorena Quesada va a la dirección del Instituto Municipal de la Mujer. Jorge Ramírez Duarte, que es ahorita el presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, llega a ocupar la coordinación de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y medio ambiente. Juan Carlos Rangel llega a la jefatura de gobernación municipal. Guadalupe Ramírez Carvajal llega a la coordinación de juventud del municipio. Y Manuel Manzanares Rico llega como gerente de desarrollo económico.
Los últimos días para que haga el trámite su beca está llegando. Tal es el caso, como lo va a conocer Enrique Valenzuela, director de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno Municipal de Delicias. Da a conocer este tema. Como buenos mexicanos, siempre dejamos las cosas al último. Después nos salió un papel, nos van a cancelar y pues viene la molestia. Es por tal motivo de que se invita a la ciudadanía que vaya y se registre en el tema de las becas. Bueno, sí, como sabes, el ingeniero Jesús Valenciano nos ha encomendado el poder entregar los recursos a la gente que más lo necesita, y precisamente en ese tenor estamos trabajando. Ya recibimos las solicitudes, fueron casi 8,000 los solicitantes. Ahora sigue el revisar los expedientes, presentarlos al Consejo Ciudadano de Desarrollo Humano y Bien Común, ya que ellos validen los criterios para la aprobación, que validen, las personas que van a ser beneficiadas. Ya nosotros entregamos pues la lista que se beneficiará a finales de febrero, sabes, el primer depósito. Hay que recordar que según la encomienda del alcalde vamos a estar haciendo visiteo de domicilios para ver en qué podemos mejorar y también para verificar la información que nos han proporcionado y poder así entregar el recurso a la gente que más lo requiere. ¿Cuántos fueron? ¿Perdón? ¿Cuántos? Estamos esperando, varía el número de personas, pero esperamos apoyar cerca de 6,500. ¿Por qué varía? Bueno, pues porque es diferente el apoyo que se le da a primaria, que a universitario, que a secundaria. Entonces, dependiendo del número de becados por primaria, por secundaria, por adulto mayor y todo eso, es el número de beneficiarios finales. Respecto al presupuesto, ¿cuánto se destinó a este programa? De este presupuesto estamos hablando que en general en todos los programas sociales están destinando alrededor de 25 millones de pesos. Lo que hace un momento le damos a conocer en primera información, el tema del clima. Por tal motivo tuvimos la oportunidad de entrevistar al coordinador de Protección Civil, Patricio Barrera Juárez, donde da a conocer las cuestiones del clima, el probable descenso de temperatura o bien el descenso de temperatura, el fuerte viento que se va a dejar sentir desde el día de hoy y por lo menos 4 días más. Sí, se nos van a estar presentando, ¿verdad?, esas ráfagas de viento en el transcurso de la tarde, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado en la cuestión de que si tenemos artículos en los techos de nuestros domicilios, en nuestras cocheras, ¿verdad?, en las alturas, pues que los retiremos, pero asimismo, ¿verdad?, estar muy al pendiente de lo que es el gas LP, en el uso del gas LP, en lo que vienen siendo las instalaciones de nuestros calentones, que tengamos líneas de cobre o línea Coflex. No vayamos a utilizar lo que es la línea de plástico, porque esto nos incrementa el riesgo que podamos presentar alguna fuga, algún acumulamiento de gas y por consecuencia una explosión. Y pues en estos días, ¿verdad?, se nos va a estar presentando esas bajas temperaturas, ya que el día de hoy ya lo estamos sintiendo, ¿verdad? Se ha estado viviendo el día de hoy con esas temperaturas bajas, frías, lo que es el pronóstico para el día de mañana. La máxima para el día de mañana van a ser los 16 grados Celsius. En la noche tenemos un descenso bastante fuerte que viene siendo menos 4, menos 5 grados Celsius, donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestras mascotas también, con las personas de la tercera edad, con los niños, con los bebés, ¿verdad? Si no tienen que salir, que no salgan, que se mantengan en el hogar. Y así mismo, ¿verdad?, checar nuestros niveles de gas LP en el domicilio para que no se nos vaya a terminar en el transcurso de la noche, que surtamos, ¿verdad?, el gas en el transcurso de la tarde. Y pues para lo que va a ser el día miércoles, todavía las temperaturas van a seguir frías. Vamos a tener una temperatura de 17 grados, la máxima el día miércoles, y lo que es en la noche, la mínima va a ser menos 1 grado, y pues ahí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Agradecemos y justamente como siempre, recuerde invitar a Sandoval Trajes a la Medida, Avenida del Parque Oriente, número 711, Sandoval Trajes a la Medida, tiene grandes promociones, sobre todo una gran apertura en lo que son trajes y vienen temas muy importantes que Sandoval próximamente va a dar a conocer también para ellas. Tenemos justamente el amable patrocinio de Sandoval Trajes a la Medida aquí en las noticias de código3.com. Y hablando en las cuestiones del clima, también en el municipio de Meoqui ya se está lanzando una alerta, llamada así de esta manera, por la alcaldesa de ese municipio, el arquitecto Miriam Soto Ornelas, donde va a conocer lo de descenso de temperatura y sobre todo los albergues están listos para aquellos que requieran. Sí,
Sí, así es. Bueno, pues es muy importante tomar las precauciones debidas. Tenemos la cuarta tormenta invernal y el frente frío número 27, pues es muy importante tomar todas las precauciones desde casa también. Ejemplo, pues revisar todas las instalaciones de gas, de igual manera abrigarse muy bien y recordar que tenemos 3 albergues disponibles. Uno es la comandancia de la cabecera municipal, el albergue de jornaleros de Lázaro Cárdenas y la comandancia de Lázaro Cárdenas. Sí, ante cualquier emergencia se puede marcar el 911 y ahí acudirá. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más noticias. Código3.com. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544 o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Tenemos información muy importante, sobre todo para aquellos que van a prescribir a sus hijos. Ya están a punto de iniciar en el mes de febrero. Por tal motivo tenemos la información justamente oportuna para que tenga usted los detalles a ciencia cierta de estas prescripciones. En efecto, a partir del 1 de febrero al 15 ya tenemos las preinscripciones, así que invitamos a todos los padres de familia que estén muy atentos ahí en el CIE público para que ellos accesen y suban toda la información que se solicita. Es bien importante que tomen en cuenta que la estadística que arroja en cuanto a las preinscripciones, ¿verdad? Nos basamos con esos números para poder hacer un recuento de todo lo que se necesita, en este caso de los libros de texto gratuitos. Lo pueden hacer en línea, como ya lo he mencionado, o también de la forma tradicional, no ir a la escuela, llevar la papelería. Pueden ir a la escuela. En caso de que algún padre de familia se le dificulte, las escuelas siempre están para apoyarlos, claro que sí. ¿Nivel básico, maestra? O... Sí, claro que el nivel básico, repetimos, que estén muy atentos, sí, los invitamos a que no lo dejen para después, anótenlo ahí dentro de sus prioridades. Del 1 al 15. Del 1 al 15, claro que sí. Tenemos información muy importante del gobierno municipal de Delicias, justamente con el tesorero municipal Homero Beltrán del Río, donde va a conocer lo recaudado justamente del predial hasta este momento. Se habla de que es un 36% lo que se ha logrado pagar de este impuesto. Así es, buen día, estamos ya en los últimos días de esta jornada del predial 2023. Lo que es el 15% de descuento que está ahorita vigente para el mes de enero respecto al pago anticipado de todo el impuesto, vence el 31 de este mismo mes. Entonces invitar a la ciudadanía, a los contribuyentes que todavía estén pendientes de realizar su pago y desde luego que tengan ahorita la intención de hacerlo, que puedan aprovechar este 15% de descuento para poder verlo reflejado en ellos mismos. ¿En febrero habrá descuento? En febrero va a ser el 10%, va a ser un 10% durante todo el mes de febrero. Quien no pudo hacerlo en este mes de enero, lo puede realizar en el mes de febrero con un 10%.
¿Se puede hacer de forma digital, tradicional y los módulos? Así es, ahorita tenemos lo que es lo tradicional, como lo mencionas, el pago en ventanillas de cajas principales. Tenemos también cajas principales en las áreas del complejo de seguridad pública, en el rastro municipal, y desde luego las alternativas que se han estado implementando. Tenemos el Delicia Stores, que es una aplicación que se puede hacer de una manera muy segura y rápida el pago del predial. Tenemos el pago en línea, que es a través de nuestra página delicias.gov.mx, donde también se puede hacer con mucha seguridad y agilidad. Y tenemos lo que son en establecimientos comerciales, tiendas Oxxos, algunas instituciones bancarias, como lo es el Banco Azteca, que tiene un horario bastante amplio de lunes a domingo, de 9 a 9, que también permite muchas veces a las personas poder administrar su tiempo y realizar contribuciones a través de esta alternativa. Y desde luego lo que son nuestros módulos en la Plaza del Santuario, y aquí el autopago, y cuáles otros, bueno, los módulos rurales que están ahorita recorriéndose por las colonias rurales, y son más de 50 ventanillas que están ahorita al alcance del contribuyente. Cerramos con números favorables. Ahorita el último corte estamos un poco abajo del 40% del padrón de contribuyentes que se tiene aquí en el municipio. Estamos hablando de más de 20 y tantos mil cuentas que ya están ahorita pagadas por impuesto predial. Entonces esto es un dato interesante y un dato bueno para lo que es la recaudación de este 23. ¿Cuánto en números? ¿Cuánto en números? En números el último corte, estoy hablando que es alrededor de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos en lo que va, pues ya a pocos días, a la última semana de enero. A la última semana de enero, sí. Este es el último corte que estoy hablando, que es viernes, sábado, con alguna variación, porque no todos los pagos se reflejan. Por ejemplo, los que son pagos alternativos en las instituciones bancarias o en las tiendas comerciales se reflejan a días posteriores, posiblemente se van a estar reflejando el día de hoy y van a modificar este monto. Vamos bien entonces. Vamos bien, vamos con cifras en promedio, comparando con el 2022, vamos en ese promedio. ¿Cuál fue el promedio de la recaudación en este mismo periodo del 22? Hay una variación a favor de nosotros, de 1.100.000, más que el año pasado. Más que el año pasado, sí. Tenemos información del municipio de Mioqui, justamente con Kareli Rocha, quien viene siendo la tesorera municipal de ese municipio. A la gente también llamarla para que visite y pague el predial en ese municipio. Quedan pocos días para que aproveche el 15% de descuento en el impuesto predial. Estamos en los últimos días del mes de enero para aprovechar el descuento del 15% en nuestro impuesto predial. Le decimos a todos los contribuyentes pues que vengan y se acerquen para que aprovechen este descuento. Igual si no tienen la oportunidad de venir en el mes de enero, todavía en el mes de febrero y en el mes de marzo vamos a tener el 10 y el 5% de descuento para que aprovechen y se pongan al corriente en su impuesto predial. Así es, tenemos pago con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Con la tarjeta de crédito tenemos 3, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses, dependiendo del monto. Y también tenemos convenios de pago aquí con el municipio para poder hacer el pago cuando no se cuenta con la liquidez suficiente, ¿no? Tenemos aquí en Presidencia 2 cajas para el pago. Estas 2 cajas están abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados tenemos abierto de 9 de la mañana a 12 de la tarde. En el gimnasio municipal de aquí mismo de la cabecera tenemos un módulo de pago de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y tenemos una unidad móvil que va a las comunidades rurales. Lunes y martes va a Estación Consuelo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, está ahí frente de la plaza. Miércoles y jueves se encuentra en la comunidad de Las Puentes, igual de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y los viernes va a la comunidad de Nuevo San Lucas. Hasta el momento llevamos un aproximado de un 34% del total de contribuyentes que han venido a pagar, que es una cifra que teníamos nosotros esperada. Igual faltan unos días para que termine el mes de enero para ver cómo terminamos este mes, que es el que tiene mayor descuento, pero pues como les comentaba, pueden venir los siguientes 2 meses en los cuales también se cuenta de descuento y que también se les considera como usuarios cumplidos y se les da un boleto para que participen en la rifa de muebles y electrodomésticos para el hogar.
La directriz de la alcaldesa siempre ha sido pues el apoyo a los contribuyentes, por eso estos descuentos que tenemos, por eso estos convenios y estas facilidades de pago para que ellos puedan realizar su pago del impuesto predial y no se atrasen por todos los trámites en los que se necesita este impuesto al corriente, ¿no? Y pues siempre nos ha dicho que le hagamos saber al contribuyente que toda esta aportación que ellos dan en el impuesto predial se ve reflejado en mejores servicios y en muchas más obras aquí para nuestro municipio. Agradecemos como siempre su fina llamada de atención y también agradecido con Sandoval Trajes a la Medida. Recuerde, visite, estamos ubicados en la avenida del Parque, sector Oriente, número 711. Aquí tenemos la información justamente. Sandoval Trajes a la Medida, patrocinador oficial de las noticias de Código 3.com. Yo agradezco a usted su fina llamada de atención, recordando sobre todo a uno de aquellos hombres que nos regalaron, que nos sacaron bastantes sonrisas, que su alegría, con su doble sentido, llamado por muchos el rey del albur, pues Polo Polo hoy se adelantó en el camino. Una información que da a conocer su hijo, 5:15 de la mañana, pues perdió la vida. El conocido como Polo Polo, cuántos chistes, cuántas carcajadas nos sacó este hombre. Y bueno, y que ahora, pues afortunadamente, pierde la vida Polo Polo. Gracias, pásela bien, que tenga usted una excelente noche. Protéjase, cuide mucho a los adultos mayores, a los niños, manténgase bien abrigado. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más. Ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.